Ya comienza Hágase la Luz, donde descubriremos cómo Chile enfrenta los desafíos energéticos del mañana. Conversaremos con pioneros y líderes de la industria que están trabajando en soluciones innovadoras para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética. Martes 17 de marzo, capítulo 227 de un nuevo Hágase la Luz. Saludamos a toda nuestra feligresía que nos sigue, que nos acompaña. Y hoy en el programa del día de hoy tengo el gusto de compartirlo con Patricia. ¿Cómo estás, Patricia? Un gusto saludarte. Muy bien, buen día. Feliz San Patricio también hoy. Así que 17 de marzo, espero que celebren bien por esta tarde por lo menos. Celebraremos por ti, Patricia, no lo dudes. Súper, tenemos invitado de hoy, súper relevante creo el tema, porque se dedica al GNL, al gas, y creo que es súper relevante también en el contexto geopolítico que tenemos, ¿no? Llevamos unos años que creo que nos estamos dando cuenta que diferentes eventos, por ejemplo, bueno, en su día estuvo el tema de la guerra de Ucrania, ahora tenemos la guerra que tenemos en Irán, que tienen efectos obviamente en la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y cómo eventualmente eso puede tener impactos en muchas cosas, pero en las cadenas de suministro que tenemos, en los precios de la electricidad, en los precios de la energía, porque no solamente es gas, este tipo de conflictos también suelen afectar el precio del crudo. Hemos visto también cómo, dependiendo obviamente de cuánto se alargue este escenario, puede tener impactos más graves o menos graves. Entonces ahí también tenemos que hacer un poco el balance de por qué es tan importante tener una independencia energética, ¿no? y un buen mix energético que nos permita como país estar un poquito más amortiguados de este tipo de cambios que al final pueden afectar todo tipo de situaciones a lo que es nivel consumidor, ¿no? Entonces creo que va a ser una conversación interesante que vamos a tener con nuestro invitado para que nos diga cómo está la situación en Chile y cuáles son las medidas que se están tomando. Hoy tenemos un programa efectivamente dedicado o muy ligado a la contingencia global. Hoy el escenario global obliga a mirar con lupa lo que está ocurriendo más allá de nuestras fronteras. Hay una tensión, hay un conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán. Aparece el estrecho de Hormuz como un punto de referencia relevante. Hay fracturas, hay riesgo de las cadenas de suministro. Bueno, están pasando muchas cosas en estos días, en estas semanas. Bueno, y en ese tablero geopolítico el gas es una de las herramientas, uno de los insumos que puede verse afectado, pero conversaremos con nuestro invitado de cuál es el nivel de afectación, si es que lo hay, y cuánto de ancla, cuánto de estabilidad también ofrece en el caso nuestro como país importador neto de diversos energéticos. Así que hablaremos también no solamente de lo global, sino que, por ejemplo, de la realidad de nuestro país vecino Argentina, con su gran yacimiento y las proyecciones que hay en torno a la explotación de recursos de Vaca Muerta como principal fuente de recursos gasíferos, no solamente para Argentina, para la región, sino que probablemente para el mundo. Así que de aquello hablaremos, quédense con nosotros, iniciamos este recorrido para entender cómo, pese a en un mundo que está en un gran conflicto, aquí en Chile y aquí en este podcast seguimos haciendo la luz. Pero arrancamos con música, arrancamos con un tema musical de por allá, por el año 74, viajamos al año 1974, un éxito de Deep Purple, y que hoy es la banda sonora tal vez perfecta para entender la fuerza de esa combustión que todavía nos acompaña, que todavía está presente en nuestra matriz energética. Por lo tanto, vamos con Burn de Deep Purple y luego arrancamos con el invitado y la entrevista del programa del día de hoy.
Volvemos de nuestra canción Burn the Deep Purple y tenemos acá a Mario Camacho, nuestro invitado de hoy. Mario cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el sector energético. Está especializado en la gestión comercial y logística de hidrocarburos y actualmente es el gerente general, el CEO de GNL Chile, donde coordina el suministro estratégico de gas natural para los principales actores del mercado chileno, incluyendo obviamente Enel, ENAP y AGESA. Previo a su llegada a GNL Chile, Mario ha ocupado posiciones de alta dirección dentro de grandes empresas a nivel regional, como pueden ser Gasoducto de Exportación Bolivia, Brasil y Cheniere Marketing, y para su oficina en Latinoamérica, desde donde lideró estrategias de compra de gas y del desarrollo de nuevos negocios. Es ingeniero civil de industrias de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, de Bolivia. Y nada, Mario, un placer tenerte acá con nosotros y esperamos que podamos tener una conversación entretenida para nuestra audiencia. Vale, Patricia, mil gracias. El placer es todo mío y un honor que me hayan invitado a participar de este programa. Muy bienvenido, Mario, un gusto tenerte y partamos la conversación preguntándote algo de carácter más general para quienes a lo mejor no están familiarizados con el backstage del mundo de la energía, del mundo del gas en particular, y explicarle a nuestra audiencia qué es GNL Chile, qué función cumple, qué papel juega hoy en el equilibrio, en las relaciones de nuestra matriz energética. Cuéntanos un poco de eso para describir qué es lo que es GNL Chile. Vale, mira, para explicar un poco lo que es GNL Chile hay que remontarse al inicio de los 2000 y a la crisis del gas argentino, a los primeros cortes del suministro de gas argentino, como les decía, al inicio de los años 2000, donde Chile toma la decisión estratégica de buscar una cierta independencia en el suministro de este combustible. Se toma una decisión a nivel Estado, entiendo que fue durante el gobierno del presidente Lagos, donde se busca una cooperación público-privada para desarrollar un proyecto que consistía de un terminal de recepción de GNL y de regasificación para posteriormente entregar al mercado este gas. Partió con una cierta cantidad de empresas que fueron sponsors de este proyecto y finalmente este proyecto termina materializándose con la firma de los contratos hacia el año 2007 más o menos, donde queda constituido por dos empresas en Chile. Una es GNL Chile, que es la empresa que tiene los contratos y toda la relación comercial del suministro del GNL, como la venta y la entrega de gas natural a los distintos clientes. Y además tiene una relación contractual con la segunda empresa que es parte fundamental de este proyecto, que es GNL Quintero, que es la planta de regasificación y es la empresa dueña y operadora de esta planta per se. El inicio de operaciones de GNL Chile parte el año 2009, como tal, operando y entregando gas, parte en junio o julio del 2009, con todos los retrasos que implica la construcción de una planta de esta magnitud. Fueron inversiones muy grandes que rondaron los $1.500 millones en ese momento. Y te cuento toda esta historia porque en el momento que GNL Chile entra a operar comercialmente estos contratos el año 2009, el flujo de gas desde Argentina se había reducido prácticamente a cero. Es decir, que toda la necesidad de gas natural en la zona centro-sur se ve abastecida desde la regasificación del GNL importado por GNL Chile. Y esta figura se mantuvo de esta forma durante varios años hasta el retorno del gas argentino posterior al año 2018 probablemente, lo que quiere decir que durante 10 años el suministro de gas a la zona centro-sur fue exclusivamente gracias, digamos, por decirlo de alguna manera, al rol que GNL Chile jugó en aquel momento. Ahora, el rol de GNL Chile en aquel momento era mucho más fácil, porque no había nada más que hacer. Uno compraba el GNL, lo traía, lo entregaba a GNL Quintero, se regasificaba y se entregaba. A partir de la irrupción o el retorno del gas argentino y el incremento paulatino en las entregas de gas argentino,
el hacer un equilibrio entre gas argentino y GNL es lo que se ha convertido en el verdadero rol y el verdadero desafío de nosotros como compradores de GNL. Es más, nos hemos convertido también en compradores de gas argentino. Entonces, hoy día nosotros cumplimos un rol para nuestros clientes de procurar optimizar de la mejor manera posible la combinación de la llegada del gas argentino con el GNL, procurando evitar los dos grandes riesgos con los que hemos tenido que lidiar siempre. Uno, asegurar el suministro siempre. Y dos, minimizar los costos. Porque si yo traigo un GNL que no lo puedo tomar, empiezo a pagar sobrecostos. Pago sobrecostos por no descargar a tiempo, por tener al barco más tiempo de lo que tengo que tener, o pago sobrecostos porque no puedo tomar todo el gas y mi contrato dice que si no tomo el gas yo lo tengo que pagar de todas maneras. Entonces, el verdadero arte hoy día y el verdadero rol de GNL Chile es optimizar ese doble ingreso de gas que tenemos al país hoy día. Perfecto. Y Mario, ustedes articulan a grandes actores como ENAV, Enel, AGESA, y en el contexto actual del 2026, ¿en qué etapa dirías que se encuentra la compañía y cuáles son los proyectos o los hitos más próximos que van a marcar la hoja de ruta que tienen? Mira, la pregunta llega en un momento súper entretenido, están pasando muchas cosas a nivel corporativo, a nivel país y a nivel global. Hoy día estamos envueltos en un conflicto que hace que necesariamente tengamos que mirar a donde no estábamos viendo antes, ¿sí? Pero se condice hoy día con una etapa de la vida de GNL Chile en la que nos estamos acercando a la finalización de nuestros contratos, tanto de compra de GNL, que eran contratos de 20 años, y cuando partimos con esto, veíamos este momento súper lejano. Bueno, el 2030 se terminan los contratos, y además que el 2030 se termina una primera etapa del contrato que tenemos con el terminal de GNL Quintero. Por lo tanto, hoy día, la etapa fundamental en la que nos encontramos es viendo qué vamos a hacer a partir del 2030. Y viendo qué vamos a hacer a partir del 2030 con un escenario que es completamente distinto al que se dibujó el 2007 o el 2009 cuando comenzamos la operación. Hay gas argentino, pero el gas argentino es suficiente, no por cantidad, sino por seguridad. Hay una irrupción de las generaciones renovables en el país, que es un tema fantástico, pero igual necesitan que lo respalden. ¿Cuál es el mix? ¿Cómo entramos? ¿Qué riesgo jugamos y de qué plazo asumimos este riesgo? Entonces, hoy día la etapa en la que estamos es una etapa muy, muy de reflexión, y además al ser 3 clientes distintos, los intereses son distintos y las miradas de mediano y largo plazo probablemente son distintas. Por lo tanto, el otro desafío que tenemos es tratar de encontrar una hoja de ruta común a fin de encarar estos desafíos de la renegociación o renovación o búsqueda de nuevos suministradores y nuevos contratos, y al mismo tiempo ver cómo seguimos adelante con GNL Quintero en el contrato que tenemos por el uso de la infraestructura. Hoy día, en sí, tal vez no es el mejor momento para mirar el suministro porque el mercado se halla muy convulsionado y hay que esperar a ver cómo se acomoda todo esto. Pero las decisiones las tenemos que tomar por los plazos establecidos en los contratos, máximo hasta el final del año 2027. O sea, el año 2027 tenemos que comunicarle a GNL Quintero qué decisión hemos tomado con respecto a esta primera etapa del contrato, y si seguimos, si extendemos, cuánto extendemos, si es total, si es parcial, y por lo tanto GNL Chile va a estar todo el 26 y el 27 mirando el 2030. Ese es nuestro objetivo del año. Mario, ya hacías alguna referencia a los cambios de escenario y de seguro te estaba refiriendo explícita o implícitamente a la incertidumbre que generan las escaladas de tensión como la que estamos viviendo en estos días entre Estados Unidos e Irán, pero no es la única. Recurrentemente aparecen estos factores de incertidumbre y
todos ellos tienen un común denominador, una especie de lugar en el mundo del cual parece que ya nos estamos familiarizando con él, que es el Estrecho de Hormuz, que nuevamente es el centro de preocupación mundial y no solamente local. Entonces, preguntarte cómo esto ha alterado o cómo este conflicto está alterando el mercado global del GNL y de qué manera está impactando a un país importador como el nuestro, a lo cual se suman también otras derivadas, como en la afectación a las cadenas de suministro desde China, lo cual también nos impacta de manera importante. A ver, el tema del impacto que tiene en el tema de mercado que mencioné, a modo de responder la anterior pregunta, es mirando hacia futuro y a la renovación de los contratos, porque el reacomodo del escenario aún no lo sabemos. Y no sabemos con qué características y con qué decisiones de riesgo van a venir los nuevos contratos. Entonces, en ese sentido, fue que planteé el tema. En relación a lo que pasa hoy día con los problemas del Estrecho de Hormuz, que ya pasó con Rusia y Ucrania de alguna manera, tuvimos impactos muy similares, es importante mencionar dos aspectos fundamentales respecto al suministro de gas natural en Chile. El primero, hoy día el GNL ocupa una porción minoritaria respecto al suministro total de gas, porque la base del suministro de gas hoy día es gas argentino, ¿sí? En primer lugar. Por lo tanto, si tú miras en promedios la tasa de utilización o de participación del gas de GNL en la matriz en un periodo móvil de 12 meses, probablemente está entre el 40 y 50%. Si miras hoy, probablemente está entre el 15 y 20%, ¿sí? Hoy día en específico. O si miro la entrega del día de ayer comparado con una demanda global del país, es el 10-15%. Y en segundo lugar, yo siempre tengo mucho cuidado de cómo hablamos del riesgo que implican estos temas al suministro de Chile por lo siguiente. En primer lugar, el gas de Qatar no va a llegar nunca a Chile porque no nos sirve. Es un gas que tiene una calidad que no nos sirve. O el gas del Medio Oriente en general. Te hablo de Qatar porque Ras Laffan, que es uno de los principales productores de GNL, cerró su planta y Ras Laffan, más los productores de la zona, aportan un 20% del GNL de todo el mundo. Mayoritariamente ese suministro se va al Asia. Pero independientemente de eso, se produce un rebalance de la oferta y de la demanda. Hay menos oferta, uno podría decir, a mí me va a afectar. Bueno, desde el punto de vista del suministro, ya nos pasó con Rusia y con Ucrania. Nuestro proveedor de GNL nos ha demostrado que tiene un comportamiento impecable. Los contratos de largo plazo, en general, tienen una modalidad que se llama contratos de deliver or pay. O sea, o entregan el gas o pagan una multa. La gracia está en el nivel de la cláusula de deliver or pay que los distintos contratos tienen. Nuestra cláusula de deliver or pay tiene un incentivo hacia nuestro suministrador de no incumplir las entregas, ¿sí? Porque básicamente el incumplimiento de las entregas se da por un segundo factor que también nos tiene que dar tranquilidad. El contrato tiene una fórmula de indexación de precio que hace que la volatilidad de los precios que está viendo hoy día, principalmente en Asia, Europa como que se normalizó un poco, en algún momento subió mucho, pero luego se estabilizó un poco. Nuestro contrato no ha variado el precio prácticamente en nada, porque nuestros contratos y los contratos de esta región del mundo están indexados al Henry Hub. Y el Henry Hub, entre que bajó un poco y subió, la variación no ha sido de más de un 3%. Y además la forma en la que se indexan los precios al Henry Hub, matemáticamente, hace que no se traslade el 100% del incremento. Te lo digo en simple. Si el Henry Hub se duplica, el precio del contrato no se duplica. Cosa que no pasa con otros indicadores, ¿sí? Entonces, al tener un contrato de suministro con un precio muy bajo comparado con el mercado spot, la tentación natural que puede tener un proveedor es no mandarme el gas y venderlo más caro, ¿sí? Pero si no va a ser un margen, porque la deliver or pay que me tiene que pagar le va a comer todo ese margen, la verdad es que no tiene ningún incentivo para hacerlo. Entonces, hoy día, y yo te puedo hablar de los contratos que yo tengo. Entiendo que hay contratos para el terminal de GNL en Mejillones que no conozco la característica de sus cláusulas de deliver or pay, pero en la zona centro-sur, que es donde se consume la mayor parte del GNL,
Y, by the way, mandamos mucho GNL de nuestros contratos a mejillones también. Yo no le veo riesgo, ¿sí? En un mediano plazo. Ahora, ¿por qué digo hay que ser cuidadoso? Porque si este conflicto se extiende por mucho tiempo o escala a un nivel global, estamos hablando de un escenario completamente distinto. Y el problema no va a ser para Chile, el problema va a ser probablemente para el mundo entero, ¿me entiendes? Vamos a tener varios, de acuerdo. Exacto, entonces, pero mientras esto se mantenga de alguna manera en los niveles de conflicto que hoy día estamos viendo, yo no veo mayor riesgo para el suministro. Ahora, impactos indirectos como la afectación a la cadena de valor, yo veía, por ejemplo, el shipping de los barcos de GNL subió de 50, 60, 70 mil dólares día a más de 300 mil dólares día en algún momento. ¿Por qué? Porque hay un riesgo en el tema shipping per se. ¿Por qué muchos barcos han parado dentro del Golfo y no atraviesan el estrecho de Hormuz? Porque las compañías de seguro han dicho no vamos a cubrir absolutamente nada. Entonces, para no correr riesgo, se quedan parados. Entonces, les han invitado a quedarse parados, ¿no? De alguna manera, ¿me entiendes? Y probablemente eso está pasando en el transporte de commodities, de alimentos, de materias primas y de todo lo que circula por el mundo, ¿no? Sí. Pero desde el punto de vista del abastecimiento de gas nuestro, GNL no va a faltar. De hecho, hoy día hasta nos sobra un poco. Y nuevamente, vamos a necesitar más de lo que tenemos solamente si hay algún problema con Argentina. Y de momento yo te diría, yo me quedo súper tranquilo. El tema de la variabilidad de los precios hay que mirarlo para los dos lados. En algún momento nosotros pagamos más caro que el mercado spot porque durante el COVID el GNL bajó a 2.50. Entonces, cuando fluctúa para los dos lados y te puede pegar de los dos lados también, ¿eh? Pero hoy yo no veo mayor riesgo para el suministro de gas natural para el país. Pero, y más allá de los contratos que tengan específicamente ustedes, yo creo que un poco estamos llegando al punto donde se está viendo que sí, en las renovables lo que tenemos es variabilidad del recurso y de la generación, y en gas o en otros combustibles fósiles lo que tenemos es volatilidad de precios, que como dices puede ir hacia arriba o hacia abajo, pero en general suele ir hacia arriba, ¿no? Entonces, un poco como consecuencia de esta, yo creo que las potencias europeas han acelerado bastante agresivamente su infraestructura de regasificación para no depender de suministros también que consideren que sean inestables, porque también a ellos les tocó bastante más la guerra, o bastante más cerca la guerra de Ucrania. Entonces mi pregunta es, en tu opinión, ¿la industria local está sacando lecciones de lo que está haciendo Europa u otras latitudes para reforzar su seguridad energética en base al gas? A ver, yo te voy a cambiar un poco el enfoque que le has dado y te voy a explicar por qué. Vale. La comparación entre variabilidad y volatilidad, mira, yo no le creo mucho porque al final las dos se traducen en una sola cosa, en incertidumbre. De una u otra manera lo que tienes es incertidumbre de algún tipo. Ahora, cuando tú miras lo que ha pasado en Europa a raíz del conflicto Rusia-Ucrania, lo que tú dices es cierto. Han acelerado infraestructura de regas, pero la verdadera batalla no está en la infraestructura per se, está en el suministro. Porque el poder contar con la infraestructura, si el gas es caro, el GNL es caro, igual tu producto va a terminar siendo caro. Lo que realmente importa es cómo negocias tus contratos. Ahora, yo miro el país y creo que nosotros estamos aún mejor que lo que pasa en Europa. Ayer tenía una reunión con una persona de GNL Global que anda en Chile porque en octubre se va a llevar adelante la 6ª conferencia de GNL Global a nivel Latinoamérica y va a ser en Santiago. Y hablábamos de que más allá de que Chile no es un país que juega un rol fundamental en el mercado del gas, Chile es un ejemplo a seguir porque siempre ha sido un ejemplo en el sentido de hacer las cosas bien hechas. Uno de los pocos países donde tienes plantas de regas onshore es en Chile. Si tú miras todo el barrio en general, son puro unidades flotantes. El costo de operación es mucho más complejo. Chile pensó más en largo plazo. Si tú miras los contratos de suministro que tiene Chile, son contratos increíbles. No solamente a nivel de precios, sino a nivel de condiciones y de garantías. Entonces, yo creo más bien que hoy día estamos en condiciones de poder
contarle a alguien nuestra experiencia para que más bien ellos puedan aprender un poco de cómo se manejó el tema del GNL acá. Y no hablo solo de GNL Chile, también GNL Mejillones, los compradores de gas, no sé, está Engie en el norte, acá tienes a Enel, a GESA. Yo creo que lo que hemos aprendido en estos 20 años respecto al mercado del GNL es fundamental. Y además, Patricia, lo que tenemos de GNL hoy día es lo que le da un valor tan importante al gas argentino, porque hoy día podemos comprar y podemos optimizar un gas argentino mucho más barato que el GNL, pero tenemos la tranquilidad de que el GNL va a estar ahí para respaldar en el caso que pase alguna cosa. Entonces, desde el punto de vista del suministro, con todas las limitaciones geográficas que tenemos, estamos muy lejos de todo. Tenemos una cordillera por un lado y no tenemos más que 3 ductos o 4 ductos. Tenemos un doble suministro que hoy día nos puede dar una tranquilidad súper importante desde el punto de vista de poder contar con la molécula cuando se necesite. Independientemente si queremos más gas o menos gas, que esa es otra discusión completamente distinta, pero si necesitamos gas, yo creo que yo me siento muy, muy, muy tranquilo. Esta es una opinión muy de Mario Camacho, no es una opinión ni de GNL Chile, ni de la industria del gas, pero más allá de si me puede gustar o no que llegue más gas argentino o menos gas argentino, pero desde el punto de vista de la seguridad y la tranquilidad, yo creo que podemos estar tranquilos. Muy bien, Mario, gracias por esta primera parte del programa y como es costumbre en Hágase la Luz, tenemos que hacer una pausa, y una pausa musical, en la cual nuestro invitado elige un tema y le explican a nuestra audiencia, a nuestra fanaticada, por qué elige ese tema, por qué es de su gusto, preferencia. Cuéntanos, Mario, ¿qué nos invitas a escuchar? A ver, mira, escogí un tema de los Beatles principalmente para explicar la posición que tengo respecto a lo que es el mundo de la energía en mi país, acá en Chile. Pese a que soy boliviano, tengo mi pasaporte chileno desde hace 8 años. Como le digo a la gente, yo soy chileno no porque no me quedo otra, soy chileno por decisión mía. Yo no hago defensas corporativas ni ataques a ningún sector, ni absolutamente para nada. Soy muy ecléctico en ese sentido. Es más, yo soy un convencido que una matriz diversa es la mejor matriz que podemos tener. En lo único que no soy tan mente abierta, y me debo confesar que soy muy mente estrecha, es en mis gustos de música. Soy absolutamente cerrado. Odio el reggaetón, odio la cumbia, soy rockero en esencia, y para mí la mejor banda del mundo son los Beatles. Y si hay una canción que me mueve por cómo la interpretan, por cómo suena, es I've Got a Feeling, tocada en la azotea del estudio de Abbey Road. Y es una canción que la puedo escuchar 20 veces en el día y me hace sentir realmente vivo. Y es por eso que escogí esa canción. Muy bien, Mario, vamos con The Beatles y volvemos a la segunda parte del programa del día de hoy. Gracias. Gracias. I've got a feeling deep inside, oh yeah. Oh yeah, that's right. I've got a feeling I can't hide, oh no, no. Oh no, oh no. Yeah, yeah, I've got a feeling, yeah.
that keeps me on my toes. Oh yeah. Oh yeah. I've got a feeling, I think that everybody knows. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, yeah. I've got a feeling, yeah. Everybody had a hard year. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the food down. Oh yeah. Y volvemos de nuestra pausa después de los Beatles, I've Got a Feeling. Yo tengo una pregunta, Mario. El gas natural ahora mismo lo tenemos también un poco en esa categoría de combustible útil o súper útil para la transición, pero igual, y un buen complemento también para lo que son las renovables, pero igual la huella de metano que tiene está bajo la lupa, ¿no? ¿Qué medidas concretas están adoptando tanto a nivel global como en la operación local en Chile para controlar y reducir las emisiones de metano en toda la cadena de valor que tiene el gas? Ok. A ver, mira, primero que nada, yo nací a la industria del gas y probablemente muchos de mis contemporáneos en este país hace tanto tiempo que yo siempre hago una analogía. El gas natural era la niña linda de la fiesta, sí. Todos querían bailar con el gas y hoy día está como sentadita en el fondo y como que siempre la miran un poco de lado y porque hay muchas otras cosas mucho más llamativas y más entretenidas. El hidrógeno, que igual nos muestra que los ritmos parece que no van a ser como en algún momento se pensó que podían ser. Pero yo creo que la industria ha ido aprendiendo, así un poco más lento probablemente, porque el cambio de tecnologías y de ofertas de otras tecnologías ha sido tan violento que nos ha costado un poco tomar impulso en eso. A nivel global yo creo que ya se han tomado muchas medidas con tecnologías nuevas de captura, con tecnologías nuevas que se están instalando en plantas para hacer reducción de los venteos, para hacer reducción del flaring, para hacer detección temprana y preventiva de fugas, filtraciones y reparaciones. En el país, acá concretamente, hay proyectos de biometano, hay algunos proyectos de inyección de hidrógeno verde a la red en la cuarta región, que es un proyecto que impulsó Gasvalpo. Metrogas está moviéndose mucho en ese sentido. Pero yo creo que cualquier medida de la que hablemos a nivel de industria del gas probablemente no es suficiente si no se integra a la cadena completa, porque el gas al final del día va a terminar siendo un suministro de algún producto o de algún consumo aguas abajo del midstream, porque todas estas medidas como industria del gas van a afectar el midstream, pero las emisiones van a ocurrir más abajo, o sea,
en la generación, en las industrias que te consuman gas o cualquier otra cosa, o incluso hoy día estamos haciendo o estamos emitiendo metano en el día a día con los autos, con botar basuras y con todo ese tipo de cosas. Yo creo que es súper importante que tengamos claridad como industria a nivel país, qué rol se espera que juguemos y qué seguridad y tranquilidad jurídica tenemos de que las reglas van a ser claras y podamos mirar a un plazo un poco más lejano para hacer las inversiones que requieren también medidas de este tipo. Han habido personas del sector político, no recuerdo el nombre del senador, que había puesto un proyecto donde se tenía que no usar más combustibles fósiles a partir del año 2030, 2035, no recuerdo exactamente el año. Entonces, si te ponen un proyecto de ley de ese tipo, tú como industria dices, podría pasar, por lo tanto, no sé si voy a invertir demasiada plata porque el 2035 ya no tengo más negocio. Entonces, yo creo que el verdadero problema es que hace falta definir una política de Estado en general a nivel energético, no solo del gas, también el sector eléctrico. Creo que el principal problema que tiene es regulatorio, temas de transmisión y un montón de cosas. Entonces, como gas, nosotros no pedimos que nos hagan la vida más fácil, pero tampoco que nos pongan temas que nos compliquen tanto. Entonces, yo creo que en la medida que haya más seguridad respecto a lo que viene en los próximos años, van a haber probablemente mayor interés de ver cómo seguimos adelante con lo que tú planteas, ¿no? Pero de momento yo lo veo muy incipiente, ¿sí? Más allá de los proyectos de biometano, hidrógeno verde a nivel país, y de las tecnologías de prevención de fugas y ese tipo de cosas, yo veo que estamos un poco lento, pero no solo como industria del gas, sino como país en general. Iba a comentar que más allá de proyectos o comentarios que haya sacado algún diputado, que siempre los va a ver, igual creo que es útil mirar también la planificación energética a largo plazo, porque ahí en general sí que tienes una visión más transversal, vamos a decir, donde lo que se intenta es buscar consensos. Y ahí yo creo que sí que en general está más claro el rol que tiene que jugar el gas dentro de lo que es la política energética. Sí, concuerdo contigo, pero vale la pena aterrizarlo, porque los actores más a nivel privado, por ejemplo, yo creo que sí pueden tener una mirada de ese tipo, pero asusta un poco la ligereza con la que algunos personajes, que son los que menos saben de esto, porque la gente que habla por lo general sabe, pero yo con los políticos... O no, los que hablan muchas veces... O no, pero en el sector, mira, si hay algo que he aprendido y que debo reconocer en Chile es los profesionales son excelentes y sobre todo en el sector energético, eléctrico, y lo he dicho en otro podcast en algún momento, hay gente brillante, entonces tenemos que dejar que aporten y que piensen y tenemos que sacar un poco la discusión a ese sector, pero como país, como Estado, yo concuerdo contigo, tiene que haber una política bien clara, energética, transversal, y ahí una vez definidos los roles, ver cómo seguimos hacia adelante. Ario, volvamos a repasar algo que ya mencionaste en el primer bloque respecto a Argentina, el escenario regional. Nuestro principal país vecino en términos de integración energética es Argentina, entonces aparece este factor Argentina, o revive este factor Argentina a partir de Vaca Muerta. Vaca Muerta, que como yacimiento parece ser finalmente la gran promesa que tiene que cumplir Argentina, y hay auspiciosas proyecciones en torno a los recursos que hay ahí y cómo se pueden estos aprovechar. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿debemos estar optimistas? ¿Debemos ser optimistas respecto a la integración con Argentina? ¿O, como ha ocurrido durante los últimos años y dada la experiencia, debemos mantener cautela y priorizar también el GNL a través de los puertos y los terminales que llegan a Chile? Yo creo que la palabra indicada es la que has dicho. Yo creo que hay que ser cautelosos. Vaca Muerta es una oportunidad increíble para la región y para el mundo. Eso es una reserva gigantesca. Voy a procurar evitar hablar de ciertas características de Argentina, porque la verdad es que más allá de eso, más allá de los riesgos políticos que puede
conllevar lo que en Argentina pasa. Una vez conversaba con un consultor de energía en Argentina que me decía, en Argentina pasamos de la euforia a la depresión en muy poco tiempo, es característica del argentino. Pero más allá de eso, hablando netamente desde el punto de vista técnico y económico, yo creo que hay que ser cautelosos. En primer lugar, hoy día la infraestructura existente no permite que llegue más gas argentino que lo que está llegando. O sea, si tú quieres traer más volúmenes que lo que traes hoy día, hay que hacer inversiones, ¿sí? Hay que expandir transporte en Argentina, hay que poner plantas de tratamiento en Argentina por temas de calidad y evidentemente hay que expandir la capacidad de los sistemas de transporte en Chile, desde Gas Andes hasta Electrogas para llegar a los centros de consumo de la quinta región, donde tienes un polo de generación bastante grande. Y eso requiere de muchas inversiones, requieren de asumir riesgos de largo plazo, porque inversiones de ese tipo no son baratas, y requieres una regulación que te permita, porque hoy, no sé, Andy dile a Electrogas que tiene que poner compresión o líneas paralelas y tiene que ir a tramitar un permiso ambiental. O sea, vemos qué tanto cuesta tramitar un permiso ambiental y cuánto tiempo toma, ¿me entiendes? Por otro lado, cuando tú miras las reservas de gas en Vaca Muerta, la mayor parte del gas de Vaca Muerta es lo que se llama el dry shale, ¿sí? Existen reservas de gas con líquido asociado con crudo que pueden tener precios de mediano plazo muy baratos en boca de pozo, porque en realidad lo que paga la cuenta son los líquidos. El gas es un producto secundario y entonces tú lo puedes vender muy barato porque en realidad no te costó nada sacarlo. Tú invertiste plata para sacar líquidos ahí. Pero la mayor parte del gas es dry shale. Y el dry shale, por las características geológicas del suelo, por el tipo de perforación y la tecnología que se usa, no es similar al pozo vertical convencional donde tú puedes tener niveles de producción bajos o incluso durante un tiempo tú puedes dejar de producir. El shale tiene que producir de manera constante porque si no, la declinación de lo que te pueda aportar un determinado pozo es muy rápida. Es excepcionalmente rápida si tú lo comparas con el gas convencional. Por lo tanto, Vaca Muerta tiene que mantener un nivel y un ritmo de producción constante, lo que requiere mucha inversión, ¿sí? Peor ahora con los proyectos de Río Negro, los proyectos de GNL, de Souther, con PAE, etcétera, y los de YPF. Se va a requerir una producción intensiva y va a requerir que le metas plata. ¿Con qué condiciones? No lo sabemos. Hoy día las reglas en Argentina están claras hasta el 2028, donde termina el Plan Gas. Después del Plan Gas, tendremos que ver cuáles son las reglas. El gobierno actual quiere liberar mercado, que los privados sean los que negocien. Pero desde el punto de vista técnico no hay hoy día infraestructura suficiente para traer más que lo que traemos. Hoy día, no sé, debe estar llegando entre 9, 10, 11 millones de metros cúbicos día, es lo máximo que se puede traer desde Argentina. Y las inversiones que se miran hace proyectar un precio de mediano o largo plazo de gas argentino en boca de pozo de un nivel tal que sumado al transporte más las tarifas por la infraestructura nueva, el precio comparado con el gas de GNL puesto en centrales va a ser bastante competitivo, ¿sí? Va a ser muy similar, un poco más barato probablemente. Pero vamos a seguir dependiendo de las estrategias internas que Argentina tome. Su proyecto estrella es el GNL por el Atlántico. Está bajo el esquema RIGI y me imagino que van a priorizar eso porque es su salida al mundo. Entonces, siempre va a haber una dependencia de ciertas decisiones y el riesgo intrínseco que tiene esta industria que está asociada al fierro. Si el fierro falla, no va a llegar gas argentino y puede que no llegue, no un día, puede que no lleguen 2, 3, 4 hasta que se realicen las reparaciones. Y la única manera de asegurar y de tener la tranquilidad que les dije hace rato, estoy tranquilo, sí, pero estoy tranquilo porque tengo GNL. ¿Sí? Entonces yo creo que al menos como un respaldo, con la infraestructura que tú tienes, Mejillones, Quintero,
yo creo que vale la pena aprovecharla y sacarle el máximo provecho desde el punto de vista no solamente de la seguridad, sino de volverse un actor estratégico a nivel regional. Nosotros hemos hecho recargas de GNL que se han vendido en otros mercados. Entonces, hoy día estás como al paso entre el Atlántico y el mercado de Asia. Hay que buscarle la forma porque tienes una infraestructura muy valiosa y yo creo que vamos a necesitar GNL al menos por un tiempo. Perfecto. Y hablando de infraestructura, Mario, yo quiero hablar un poco, bueno, tenemos el tema del cambio climático y se supone que ha intensificado las marejadas en nuestras costas y ha afectado también la operatividad de los puertos. ¿Cómo se deben preparar o cómo se debe preparar la infraestructura de regasificación, de almacenamiento de gas, de transporte, para garantizar el suministro o para garantizar que no se vea interrumpido por fenómenos climáticos que cada vez son más frecuentes o más extremos? Y más allá de eso, en lo práctico, ¿quién o cómo debería remunerar y financiar estas inversiones, si son estratégicas? Ya, a ver, me voy a remitir un poquito al inicio de este proyecto. Cuando partimos con este proyecto, la urgencia era tal, porque no llegaba gas argentino, que este proyecto se diseñó con una etapa que se llamó la etapa del Fast Track. ¿Sí? Y esta etapa del Fast Track partió con un estanque de almacenamiento en tierra de 10.000 metros cúbicos, lo que era un buffer, era un chiste tener 10.000 metros cúbicos. Bueno, era lo que había en ese momento. Era lo que pudimos hacer rápido, Sí. pero una de las principales características de esa etapa Fast Track, y por eso también fue un proyecto tan caro, es la longitud del muelle. El muelle de GNL Quintero tiene casi 2 kilómetros. Y se pensó justamente en hacerlo de ese tamaño porque íbamos a tener los barcos de manera permanente, como si fueran unidades flotantes de almacenamiento, que de hecho funcionaron de esa manera durante mucho tiempo, porque las condiciones de clima de la bahía, que supuestamente era una bahía muy protegida, siempre fueron bastante adversas para nosotros desde el inicio. O sea, nosotros hoy día no vemos mayor impacto que lo que tuvimos desde el inicio de la operación en temas de marejadas, condiciones de clima, etcétera, etcétera. El hecho de tener un muelle tan largo nos permite mantener el barco atracado durante más tiempo y en condiciones más extremas, cosa que no pasa con otros barcos en la bahía. ¿Por qué? Porque el impacto de la marejada más alejado de la costa tiende a ser un poco menos fuerte. Entonces, a lo largo de estos años de operación, no hemos visto mayor afectación de las condiciones climatológicas en relación a la seguridad del suministro, y eso se minimizó mucho más cuando pasamos de los 10.000 metros de almacenamiento a los 310.000 metros de almacenamiento. Y si tú miras la cantidad de gas que podemos almacenar y lo comparas con el consumo de gas de GNL que tenemos hoy día, tenemos 2 meses de suministro, hoy, a los niveles de entrega de hoy. A niveles máximo de entrega, tenemos 20 días de suministro. O sea, si mañana el mercado, la zona centro-sur, decide consumir a máxima capacidad de entrega del terminal, que son 15 millones de metros cúbicos, cada estanque me dura 10 días. El máximo impacto de marejada que hemos tenido ha sido 8 días un barco a la gía. O sea, tenemos buffer, ese es el resumen. Tenemos buffer, sí. Y como te decía, en ciertas condiciones de clima adversas, los barcos de GNL pueden operar con ayuda logística de los remolcadores, se ponen remolcadores de stand-by. Hay un término que usan en la industria que se llama: los remolcadores se quedan carnereando al barco metanero, o sea, se quedan empujando y lo mantienen contra el muelle para evitar que las espigas se estiren y rompan. Entonces, pero más allá de eso, si la condición excede el 1,20 m de ola, por ejemplo, los barcos no entran, ¿sí? Tienen que quedarse a la gira. Y como te digo, lo máximo que hemos tenido ha sido una semana del barco esperando para entrar, pero tenemos GNL suficiente
para una cierta cantidad de días. En máxima demanda, 20 días. Mario, mirando hacia futuro, o una mezcla de presente y futuro, mucho se debate sobre, comillas, el color de las moléculas y el origen, por ende, de la energía. Entonces, más allá del gas natural tradicional que conocemos, ¿cómo hacia futuro visualizan la convivencia de distintas fuentes durante ya del año 30 en adelante, durante las próximas décadas, y qué rol jugarán? Las alternativas que ya se comienzan a aparecer, comienzan a nacer, alternativas sintéticas, biológicas, en ese mix. ¿Cómo se van poniendo, cambiando de color esas moléculas a futuro, en tu opinión? Mira, en línea con lo que les dije hace rato, cuando Patricia preguntó del tema de las emisiones, qué sé yo creo que vamos un poco lento todavía acá, ¿sí? A nivel global yo creo que sí hay un poco más de inercia en todo eso, pero nuevamente, esta es una opinión muy de Mario Camacho, ¿verdad? Bienvenidas todas las alternativas que haya, o sea, en la medida que vayamos mejorando aspectos como la flexibilidad, la seguridad, el tema de impacto que puede tener desde un punto de vista medioambiental, sean bienvenidos todos los hidrógenos verdes, los azules. De hecho, el GNL como tal es una versión más limpia del gas natural, de alguna manera, porque el gas natural, cuando entra a los procesos de licuefacción, tiene que pasar por muchos procesos de filtración y de limpieza, porque las plantas de licuefacción son extremadamente sensibles, son mucho más sensibles que una infraestructura de transporte. Pero hay el hidrógeno azul, hay el gris, hay el verde, como tú mismo decías, todos los colores que hay, el biometano. Estaba viendo el otro día proyectos de metano sintético. Entonces, yo creo que en la medida de que se pueda aportar a la industria la mayor cantidad de alternativas, bienvenidas todas. Lo único que yo veo es un poco que los desarrollos tecnológicos están demorando un poco en ponerse más al alcance de la industria desde un punto de vista de costos. O sea, no han bajado los costos de inversión tan rápido como se pensó. El hidrógeno en algún momento tuvo un boom, y no es que el hidrógeno verde sea un tema malo, yo creo que es espectacular, pero han levantado un poco el pie del acelerador porque no se generó toda la inercia que se esperaba que se genere. Acá en el país han quedado muy pocos proyectos. Lo que se está haciendo mucho en el sur es el tema del combustible sintético, es lo que hace HIF, por ejemplo, y que está teniendo mucha acogida, pero sigue siendo muy de nicho. Yo creo que vale la pena seguir mirando y vale la pena darle todo el apoyo, pero yo lo veo todavía en un horizonte de tiempo para una industria de este tipo. Lo veo un poquito más allá, pero cuando llegue, bienvenido que llegue, ¿no? Super, Mario. Y estamos llegando ahora a la parte final de nuestra segunda fase del programa, donde invitamos a nuestro invitado, a nuestro entrevistado, a hacer la luz, que es una especie de minuto de confianza que te damos para dar un último mensaje para nuestra audiencia. Gracias, Patricia. Mira, yo creo que el mensaje principal es que pensando en el futuro y en el bienestar energético del país, yo creo que tenemos que dejar las conversaciones de qué tecnología y qué combustible y qué es mejor y qué es peor. Lo dije en algún momento en algún podcast que tuve en otra instancia. Yo creo que Chile, no por políticas de Estado, sino por una inercia de los actores del sector, han llegado a tener una matriz tan diversa, y yo creo que tenemos que sacarle provecho. Yo creo que el futuro del país en cuanto a seguridad, en tema de costos, en temas de flexibilidad, es tener el mejor mix de suministro de energía en general, mirando más allá de la generación per se, en todo sentido energético. Y yo creo que la verdadera discusión debiese centrarse en no cuál es mejor y cuál es peor, sino cuál es el mix óptimo. Y como lo dije hace rato, yo creo que la capacidad de la gente que trabaja en esta industria es increíblemente alta, y yo creo que hay gente lo suficientemente capaz como para sentarse y discutir de esa manera. O sea,
estamos todos en la misma y lo ideal sería que podamos tener el mix óptimo para que la matriz energética de este país funcione de la mejor manera posible. Muchas gracias, Mario. Te agradecemos tu participación en el Hágase la Luz del día de hoy y vamos cerrando el programa. Pero antes de cerrarlo, quiero también hacer una mención a Patricia, quien hace una pausa en Hágase la Luz. Dejará de estar junto a nosotros durante algunos meses y por muy buenas razones. Ella en pocas semanas más recibe a su segundo hijo, así que tiene que descansar, tiene que estar en paz y tiene que dedicarse a ese gran proyecto de vida y le deseamos la mejor de las suertes, que salga todo muy bien. Así que esa es la razón por la cual Patricia no nos acompañará durante algunos meses, pero aunque sean pocos, la vamos a estar esperando de vuelta. Así que, Patricia, cerremos el programa y cuéntanos qué canción vamos a escuchar. Sí, muchísimas gracias. Lo voy a echar de menos en estas semanas, en todo caso. La canción que he elegido para hoy es de Tracy Chapman, es Give Me One Reason. Y he elegido a Tracy Chapman porque es marzo, es el mes de la mujer. Entonces quería elegir una referente al respecto de música, y también porque creo que a veces tenemos una relación con el gas, sobre todo los que somos más renovables, como de amor-odio, donde sabemos que hace falta, pero no siempre estamos ahí en la misma, y creo que es una canción linda como para mostrar un poco ese conflicto, y que tenemos que aprender vamos a decir, a convivir entre las diferentes fuentes de energía, que ninguna es perfecta y todas tienen su parte que aportar al mix. Así que les dejo con Give Me One Reason de Tracy Chapman. Muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos. Gracias a ti, Patricia, y en buena hora. Ya. Y gracias, Daniel. Adiós, Mario, muchas gracias, Patricia, y nos vemos en una semana más en otro Hágase la Luz. Gracias, Daniel. Hasta luego.